nuestro Dios. Voy a invitar a los hermanos para que estemos en pie y vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Voy a invitarlos para que leamos la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 34. Vamos a leer 2 versículos para la honra y gloria del Señor. Salmo 34, versículo 17 y versículo 18, lo leemos para la honra y gloria del Señor. Dice la palabra del Señor: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria al Señor. Yo voy a pedirles que usted levante las manos al cielo, hermanos. Usted va a orar por mí. Vamos a poner también en la presencia del Señor en esta noche a nuestra familia pastoral, al hermano Esnelli, su esposa, sus hijos. Que el Señor los siga guardando allá en aquel lugar donde están y que los traiga con bien, para que sigamos regocijándonos en la presencia del Señor, hermanos, en este lugar. Le pido, hermano, que ore a mi favor en esta hora para la honra y gloria del Señor, que usted ponga mi vida en este momento en la presencia del Señor para que Él nos hable. Gloria al Señor. Levante sus manos al cielo, hermanos. Padre celestial, Dios todopoderoso, estamos en este lugar, Dios mío, para darte la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por haberme traído a este lugar. Gracias por traer a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por este nuevo año que nos regalas, Dios mío. Gracias por la bendición de tenerte en nuestro corazón, Dios mío. Gracias por las familias de 5 estrellas, Señor. Gracias por la familia pastoral. Gracias, Señor, porque nos has guardado un año, Señor. Porque nuestra vida, Señor, estuvo en tus manos todo este tiempo. Y hasta aquí podemos decir que tu mano poderosa nos ha guardado, nos ha sostenido, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro todo. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuántos damos una alabanza para Dios? ¿Cuántos estamos alegres? Yo estoy muy contento, hermano, porque la verdad es que estar aquí un año más es una bendición de parte de Dios. Muchos no están, muchos se han ido, pero usted y yo estamos aquí y tenemos el privilegio de honrar a nuestro Dios con nuestros cánticos, con nuestras alabanzas y darle lo mejor de nuestra vida. Porque yo sé que el Señor un día vendrá y usted y yo tendremos que tener esas fuerzas para adorarlo a Él en espíritu y en verdad por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, en esta hora yo quiero predicar bajo el tema que el Señor me ha regalado y lo he titulado La bendición de los problemas. De pronto muchos nos preguntaremos y muchos preguntarán, pero ¿cómo así que la bendición de los problemas? Y es que nosotros somos los que quizás a veces no analizamos ni nos detenemos a pensar que es una realidad. Cuando nos vienen problemas o dificultades, sí hay una bendición ahí, sino que nosotros en ese momento de dificultad, en ese momento en que tenemos la dificultad, la enfermedad o el problema, nuestros pensamientos se cegan y no vemos que hay una solución. Pero leemos en la palabra del Señor, como dice el Salmo 34 y el versículo que leíamos: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios en ese momento de angustia sí está a nuestro lado, sino que nosotros tomamos otras decisiones. En medio de la angustia, en medio del problema, en medio de aquella dificultad, no vemos una salida. Un problema es una dificultad que en el momento usted y yo
no la vemos como si tuviera una salida, una solución. Es por eso que muchas personas se enfrascan en aquella situación y muchos acuden a quitarse la vida. Y cuando de pronto hemos observado también en nuestra iglesia personas que han tenido dificultades en su vida personal, material o económica, acuden de pronto a irse de la iglesia. Pero sí hay una solución para los problemas, sino que nosotros en ese momento estamos ciegos. Y yo en la palabra del Señor, en la Biblia del Señor, no conozco ninguno de aquellos hombres que tuvieron un acercamiento espiritual y que tuvieron al Señor tan cerca, que no hayan tenido problemas o dificultades en la vida. Yo anoté algunos de ellos y todos nosotros están en la palabra del Señor. Moisés, Samuel, Jeremías, Salomón, todas aquellas personas tuvieron dificultades, tuvieron angustias, tuvieron enfermedades, tuvieron problemas. En el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo y aquellos hombres que siguieron a Jesús también, usted y yo leemos la palabra del Señor y miramos cómo también tuvieron dificultades, tuvieron angustias, tuvieron enfermedades. Pero había una gran diferencia en ellos, y era que sabían en quién habían creído, que tenían de su lado al Dios Todopoderoso y confiaban y creían en Él. Pero sí hay una solución para los problemas, sí hay una solución para las dificultades. Yo quiero que miremos la palabra del Señor. Algo muy conocido por cada uno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, que usted y yo sabemos que estuvieron más de 400 años, pero Dios vio la aflicción de ellos y tuvo misericordia de ellos y comisionó a Moisés y Aarón para que fueran y libertaran a su pueblo. Y Dios ejecutó ese plan maravilloso que cada uno de nosotros conocemos y sacó al pueblo de Israel de aquella etapa donde estaban sufriendo, donde estaban angustiados, donde estaban siendo azotados, donde estaban siendo vituperados. Dios diseña ese plan para rescatarlos de allí, porque dice la palabra del Señor que Él miró y vio a su pueblo sufriendo. Entonces se diseña este plan con Moisés para sacarlos de allí. Y todos nosotros sabemos la historia de cómo fue que el Señor de una y de otra manera habló con Moisés para que fuera donde Faraón, para que dejaran ir al pueblo, y tantas dificultades tuvieron, tantas angustias tuvieron que pasar para que ellos pudieran salir de aquel lugar. Pero así fue. Llegó el momento en que Dios operó en ellos aquel plan que había ejecutado, y entonces los sacó de Egipto, donde estaban sufriendo. Y cuando llegaron allá a la orilla del mar, se vino tremendo problema para aquella nación. Tremenda dificultad se les vino, porque ellos inclusive empezaron a criticar y a hablar contra Moisés. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo allá en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 versículo 11, dice la palabra del Señor: dijeron a Moisés: no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio y el mar en seco. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel pasó en seco, pero ellos al principio empezaron a ver la dificultad. Viene el escuadrón de aquel hombre detrás de su pueblo para acabarlo, para exterminarlo, para acabar con nosotros, y nosotros vamos a morir ahogados, vamos a morir en este lugar. Mejor sería estar allí en aquel lugar donde estábamos esclavizados. Pero mire la salvación que Dios tenía preparada para ellos. Sino que nosotros, hermanos, en el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, no tenemos la capacidad o la concentración de mirar que nuestro Dios está a nuestro lado y que sí hay una solución para cada problema. La solución del pueblo de Dios estaba ahí. Dios estaba con ellos desde el principio. Él no los iba a dejar ahí tirados. Simplemente tenían que confiar. Tenían que tener esa certeza y esa seguridad de que de alguna manera Dios ejecutaría algún plan para librarlos. Ahí vemos al pueblo, hermano, angustiado. Muy prototipo de lo que nos pasa a nosotros a veces. A veces tenemos un problema y no vemos la solución. Y entonces acudimos a lo más fácil que se nos venga a la mente, y es donde nosotros cometemos tremendos errores. Quizás muchos se apartan del Señor. Otras personas no piensan sino en quitarse la vida. Usted ha observado cómo hay personas que tienen una dificultad y en las noticias se ahorcó fulanito, se ahorcó peranito, se pegó un tiro peranita. ¿Por qué? Porque no ven una solución. Pero sí hay solución para los problemas, y ese es Jesucristo. Y máximo para usted y para mí, hermano, que conocemos a nuestro Dios. Siempre que usted y yo tengamos una dificultad, acudamos a los pies de Cristo, porque sí hay una salida en medio de aquella dificultad. Sino que en ese momento usted y yo no la vemos, no observamos, no entendemos, pero nuestro Dios está ahí para escucharnos. Nuestro Dios está ahí para ayudarnos. ¿Recuerda usted cuando Elías estaba huyendo y se escondió por allá en una cueva y se echó a dormir? Y entonces tuvo que venir un ángel de parte de Jehová a despertarle, y le dice el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Porque nosotros nos enfrascamos en nuestras dificultades, en nuestros problemas, pero nuestro Dios está ahí para ayudarnos. Y entonces el ángel le toca el costado: levántate, come, porque largo camino te resta. Ahí está nuestro Dios a nuestro lado. Sino que nosotros no lo vemos cuando tenemos un problema o una dificultad. Hermanos, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es maravilloso. En medio de un problema hay una bendición. En medio de un problema hay una salida. Que Dios nos ayude como hijos suyos a entender que cuando nos vengan las dificultades a nuestra vida, siempre va a estar ahí nuestro Dios para ayudarnos. Él no nos va a dejar solos. No nos dejemos engañar del enemigo, que de pronto en nuestro susurrar a nuestros oídos tomemos decisiones que no nos convengan. Pero cuando nosotros tengamos angustias, enfermedades, si nos enfocamos bien, el Señor nos va a ayudar. Una alabanza para nuestro Dios. Una bendición, un problema trae una bendición mejor. Yo quiero invitarlos para que observemos y nos vamos a los tiempos antiguos, donde aquel hombre que fue el hombre más manso de la tierra, que usted sabe a quién me refiero, tuvo una experiencia extraordinaria. Tuvo una experiencia en medio de aquella dificultad que se le presentó. Tuvo una experiencia maravillosa y no volvió a ser la misma persona
porque en medio de aquella oportunidad, en medio de aquel problema, pudo ver y conocer mejor a Dios. Pudo tener un contacto más directo con Él y entender que verdaderamente nosotros no somos nada. Nosotros dependemos exclusivamente de Dios. Y ese hombre fue Job. Lo tenía todo. Una buena familia. En su época era uno de los hombres más ricos de aquella tierra. Lo tenía todo, tenía dinero, tenía hijas hermosas, tenía hijos. Y tenía reconocimiento en aquella nación. Pero un día llegó el enemigo a distorsionar toda aquella bendición que él tenía. Y va y le dice a Dios que permitiera que le tocara para ver si él no blasfemaba en su misma presencia. Y viene aquella situación difícil para su vida, donde lo tiene que perder todo, donde tiene que perder su familia, donde tiene que perder su ganado, donde tiene que perder sus bienes, sus tierras, y lo más triste, perder su salud. Porque todos sabemos cuál grande fue la enfermedad. Aquella lepra que le vino a su vida fue tan tremenda, hermanos, que usted lo ha leído en la palabra del Señor. Y uno cuando lee la historia de Job, uno se entristece viendo ese dolor que tuvo que pasar, cómo se tenía que rascar con cuescos de ladrillo, cómo le supuraba materia en su piel, cómo se inflamaba todo su ser. Y él tiene que recapacitar. Allá cuando estaba con sus amigos, departiendo con ellos, porque él trataba de justificarse así, porque era una persona recta, y lo era, pero no tan recta como nuestro Dios. Y es ahí donde nosotros observamos ahí en la palabra del Señor, en el libro de Job, capítulo 42, donde él tiene que reconocer y decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos contemplan tu grandeza. Ahora entiendo que solamente tú eres Dios. Ahora entiendo que tú eres grande, maravilloso, y que tus obras son formidables. En medio de aquella angustia, en medio de aquella enfermedad, vino una bendición. Su postrer estrado no fue el mismo. Su postrer estrado fue mejor que el primero. Tuvo las mejores hijas, tuvo el mejor ganado, tuvo las mejores tierras. Y lo observamos allá con su familia, contento, regocijándose, porque en medio de la angustia hay alguien que está a nuestro lado, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar, que Él va a estar ahí en medio de la angustia, en medio de la tristeza. Y vemos como el postrer estado de Job es el mejor. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro Dios a nuestro lado, porque Él no nos va a abandonar. ¿Sabe qué? Un problema nos ayuda también a mirar qué tipo y qué calidad de fe tenemos usted y yo. Cuando hay una dificultad en nuestra vida, nos ayuda para que entendamos también de qué material estamos hechos espiritualmente. Si ahí en ese momento yo tengo la capacidad de enfrentar aquella situación, aquella dificultad, aquella enfermedad y tomar la mejor decisión. Cuando vienen dificultades a las personas, hermanos, el organismo se altera, nuestro ser se altera y no pensamos de la mejor manera. Pero cuando nosotros echamos a un lado todos aquellos susurros que nos vienen y en vez de enfocarnos en aquella dificultad, empezamos a buscar de Dios, las cosas van a ser mejor. Nuestra vida va a ser mejor.
¿Recuerda usted cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac? Su único hijo, Dios le había prometido su único hijo. Y después le dice, tienes que ir a sacrificarlo. Es una situación difícil para un padre. Es una situación difícil para una madre. Tener que tomar la determinación de sacrificar a su hijo. Pero simplemente él estaba ahí obedeciendo a nuestro Dios. Y lo hizo tal cual como Dios se lo ordenó. ¿Y qué pasó? Dios lo bendijo grandemente. No permitió que su hijo sufriera algún daño, pero quiso probar esa calidad de fe que tenía él. Es ahí, en esos momentos difíciles que nos vienen a nuestra vida, donde nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos de qué material y de qué calidad es mi vida espiritual. Pero sin dejar, hermanos, de pensar que en medio de esa dificultad hay una solución. Y esa solución es nuestro Dios. Una alabanza para Dios. Una alabanza para nuestro Dios. Una dificultad también trae una bendición. Una enfermedad, un problema, una angustia. ¿Sabe de qué nos da la bendición? De hablar bien de Dios, de engrandecer a nuestro Dios. Usted lo ha pasado, yo lo he pasado. Hemos tenido dificultades como seres humanos que somos, pero a mí me fascina cuando oigo al salmista dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Usted y yo sabemos que David tuvo muchas dificultades, muchos problemas, muchas angustias, pero él en este salmo está engrandeciendo a nuestro Dios, contándole a las personas las maravillas que Dios hizo en su vida, contándole a las personas que Dios es grande, que Dios es maravilloso. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 66. Vamos a leerlo, Salmo 66. Salmo 66, versículo 16. Podemos proyectarlo ahí, Salmo 66. Y mire la invitación tan hermosa. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mí su oración, ni de mí su misericordia. Él es grande. No echó de mí su misericordia. No echó de mí su oración. Qué bueno es, hermano, que usted y yo, cuando tengamos una dificultad, podamos exaltar a nuestro Dios dando testimonio de que Dios nos ha guardado, de que Dios nos ha sanado. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado en este púlpito y en los púlpitos de la iglesia de hermanos que han sufrido enfermedades? Hermanos, tuve cáncer por tanto tiempo, tuve una dificultad por tanto tiempo, pero clamé a Dios y Él escuchó mi clamor y Él sanó mi enfermedad, y ahora yo quiero publicártelo a ti. Ahora doy testimonio de que Dios es grande y maravilloso, de que Él es grande. ¿Cuántas personas hemos escuchado nosotros dando esos testimonios? Yo he dado un testimonio aquí
Y muchos hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estuviera aquí. Cuando tuve el COVID, que estuve mal, con oxígeno. Cuando Dios permitió que aquella doctora me mandara para la casa y me mandaran un médico diario para que estuviera ahí pendiente de mí. ¿Cómo no voy a testificar yo de las grandezas de Dios? ¿Cómo no voy a contarle yo a las personas que conozco que Dios me sanó, que Dios me redimió, que Dios me cambió, que Dios me transformó? Una dificultad nos permite hablar bien de Dios. Un problema nos permite honrar bien a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios el que nos tiene aquí. Hasta aquí nos ha guardado la poderosa mano de Jehová. Usted y yo estamos aquí en pie, usted y yo tenemos vida y estamos en este culto meramente por la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué sería de Dios si Él no nos hubiera rescatado? Entonces usted y yo tenemos que dar ese testimonio, engrandecerlo a Él como hacía el salmista. Os contaré las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Hermano, no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros. Una alabanza para nuestro Dios. Una alabanza para nuestro Dios. Tremendas dificultades también pasó un joven que usted y yo conocemos muy bien, y ese fue José. Un joven que fue vendido. Un joven que fue encarcelado. Un joven que sufrió, usted no se imagina de pronto cuando él iba de camino para aquella tierra, cuando lo llevaban aquellos mercaderes porque sus hermanos lo vendieron. ¿Cuántas lágrimas no derramaría en el camino? ¿Por qué mis hermanos hicieron esto conmigo? ¿Cuántas lágrimas no derramó en aquella cárcel? ¿Cuántas dificultades no se le presentaron en todo ese trayecto de su vida? Pero nunca decayeron las misericordias de nuestro Dios ante él, porque Él estaba con él, porque Él tenía a Dios en su corazón y porque Él sabía en quién había creído. Y era un joven que tenía la plena confianza de que Dios, en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la dificultad, lo iba a exaltar. Y así lo hizo nuestro Dios. En aquella dificultad que pasó, en aquellas lágrimas que derramó en aquella cárcel, todo ese problema, todas aquellas dificultades, fue acusado también por la esposa de aquel hombre que estaba allá gobernando en aquel momento. Pero él tenía primeramente a Dios en su corazón y nunca pecó contra nuestro Dios. Se mantuvo fiel, se mantuvo firme en esa creencia, en esos preceptos que le había enseñado su padre. Y por eso Dios lo exaltó en medio de aquella dificultad. ¿Cuántos problemas pasaron allí? Pero usted y yo observamos cómo llega a ser gobernador de aquel reino. ¿Por qué? Porque él estaba con Dios. Porque Dios estaba con él. Porque nunca se alejó de Dios. Porque nunca se olvidó de que él era hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, yo quiero que con este tema, por medio de las dificultades, no solo usted, sino yo también, que Dios nos hable y nos enseñe que no podemos olvidar de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida cristiana, en nuestra vida. Y de pronto, por un momento de angustia, por un momento de dificultad, usted y yo llegáramos a tomar una mala decisión. Que Dios nos guarde. Acudamos a la fuente de vida que es nuestro Dios, que está con nosotros en todo momento, que nos guarda, nos ayuda, nos protege en todo momento. Esa es la petición que yo le pido a Dios, que nos ayude a estar con Él en todo momento. Esta iglesia, no nos vamos muy lejos, esta iglesia también ha sufrido. El diablo la ha querido acabar. El diablo ha querido destrozar nuestra iglesia.
ha querido que este evangelio no se predique. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántos mártires han habido desde los tiempos antiguos hasta nuestra época? De personas que han dado su vida por el Señor, de personas que han sufrido, de personas que se tenían que esconder para predicar la palabra del Señor o para leer la palabra del Señor, porque si no los mataban, si no los ultrajaban. Y esta iglesia no es la excepción. El diablo ha querido acabar a nuestra iglesia, el diablo ha querido distorsionar todo el proyecto que Dios ha tenido con su iglesia, pero nunca podrá, porque nuestro Dios es grande y maravilloso y Él está con esta iglesia. Yo recuerdo cuando estaba muy niño, el abuelito de nosotros, había un salón grande en nuestra casa y existían solamente 4 iglesias aquí en nuestra ciudad. La Central, que era nuestro hermano Eliseo Duarte, el Popular, la iglesia de Castilla y la iglesia de Las Granjas. Y se predicaba el evangelio del Señor, se hablaba, se perifoneaba con megáfonos por las calles como se hace hoy, pero en aquellos tiempos era muy difícil, hermanos. Yo recuerdo cuando el párroco de la iglesia se reunió con todos los feligreses de aquel lugar y se fueron contra la iglesia, se fueron contra nuestra familia y los hermanos que estaban allá cantando y haciéndole culto a nuestro Dios. Y recuerdo yo en mi niñez cómo llegaron con palos, cómo llegaron con piedras, porque no querían que la palabra del Señor se predicara, porque el diablo nunca ha querido, porque el diablo ha querido distorsionar la obra del Señor, pero nunca va a poder, porque esta obra del Señor nunca va a parar. Esta obra del Señor se extiende cada día más y cada día más se extiende, porque es la obra de nuestro Dios. Y yo recuerdo cómo llegaban y quebraban los vidrios de la casa, cómo les pegaban con palos a los hermanos en aquel lugar. Y yo recuerdo que ya las autoridades intervinieron y entonces ya mandaban un policía para que se parara en aquel lugar. Y hoy en día, hermanos, yo me maravillo y me gozo viendo en aquel lugar, hermanos, hay más de 20 iglesias ya establecidas por todo aquel lugar, porque el diablo nunca va a poder parar esta obra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, el diablo, en las dificultades, hermanos, hay bendición. En medio de tanta cosa que el diablo se ha tramado, en tanta artimaña, esta iglesia ha sido bendecida. Esta iglesia sigue siendo bendecida por nuestro Dios, porque Él es el artífice de esta. Yo quiero, hermanos, que usted y yo entendamos que en medio de los problemas siempre va a haber una solución. Que ahí a nuestro lado está nuestro Dios. Yo recuerdo cuando me enfermé, yo no dormía porque no podía dormir. Dejaba a mi esposa y me iba para la sala con cobijas y aprovechaba y me arrodillaba. Y yo sentía como Dios estaba ahí a mi lado. Como Dios estaba ahí escuchándome en mi angustia, en mi dificultad, en mi problema, en mi falta de respirar. Y fue un proceso, pero pude ver la mano poderosa de nuestro Dios. Y después el hermano estaba haciendo el culto aquí y yo lo estaba viendo por el celular. Y entonces empiezan a orar por mí, empiezan a clamar, empiezan a interceder por mí. Y siento yo la poderosa mano del Señor. Y ya yo no sentía ganas de tener el oxígeno en mi alma, hermanos, en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es maravilloso. En medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio del problema, ahí está nuestro Dios con nosotros. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias.
en ese momento de angustia, en ese momento de aflicción, que no se te olvide y que no se me olvide que a nuestro lado está el más grande ser y supremo, que es nuestro Dios, que tiene todo el poder de sanar, de cambiar, de perdonar, de transformar, de hacer lo que Él quiera, porque Él es el dueño de todos, hermanos. Yo te invito a que creamos en Él, a que confiemos en Él, que cuando nos venga la dificultad, que cuando nos venga el problema, no miremos otra cosa, no pensemos, no voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no vuelvo a la iglesia. No, hermanos, ahí está la solución. Hinquemos nuestras rodillas ahí en nuestro hogar, en nuestro lecho, y clamémosle a nuestro Dios, y la solución vendrá, porque nuestro Dios es Dios grande y maravilloso. ¿Cuánto le creemos a nuestro Dios? ¿Cuánto le creemos a nuestro Dios? Yo los invito para que estemos en pie. Yo le creo a Dios. Si usted tiene una dificultad, hermano, nuestro Dios está aquí para ayudarnos. Es solamente saber enfocar el problema. Es solamente saber enfocar la dificultad y dejar que Dios en su tiempo actúe a nuestro favor. Que Dios en su momento tendrá una solución. Hay cosas por las cuales yo clamo a Dios y todavía sigo clamando. Y no dejaré de hacerlo, pero yo sé que Dios el día de mañana nos va a dar una respuesta. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Existe el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. En mi tiempo yo quiero que las cosas sean ya, no ya. Pero en el tiempo de Dios, Él es el que sabe en qué momento arrojará la bendición o solucionará el problema que tengamos. Nos dará la salida, nos dará la solución, nuestro Dios. ¿Por qué no levantamos nuestras manos al cielo, hermanos? Yo le invito para que estemos en pie. Vamos a estar en pie todos en esta hora. Yo los invito para que le demos gracias al Señor. En este año pasamos dificultades, claro que sí. Solucionamos algunas, pero van a venir algo otras. Pero si nosotros tenemos a Dios por delante, la respuesta está ahí a nuestro lado. La solución está ahí a nuestro lado. Solamente que tengamos un enfoque en nuestro Dios, y verá cómo veremos cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Y verá cómo veremos cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos ayuda. Pero solamente nos falta confiar y creer en Él. Levanta tus manos al cielo, hermano y hermana. Yo te invito para que creas. Yo te invito para que creas en Dios. Yo te invito para que le creas a Él. Yo te invito para que deposites en Él tu confianza. Y si tienes una enfermedad en este momento, si tienes una dificultad, ponla en la presencia del Señor en este momento. Y a su debido tiempo Dios obrará a nuestro favor. Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en todo momento. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Señor, permítenos, Señor, tener fe. Aumentanos la fe y la confianza, Señor, en ti. Que cuando vengan las dificultades, Señor, podamos estar tranquilos y confiados en que tú tienes una solución para nuestra vida.